Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo, mi amor. Feliz Año Nuevo. Para algunos, la vida es una comedia romántica. Para mí, fue una tragedia mexicana escrita por un guionista borracho, con mi esposo y mi hermana interpretando a los villanos principales. Ellos pensaban que iban a destruirme. Qué tierna. Su ingenuidad. Lo que no sabían es que yo no caigo. Yo me agacho, recojo mi corona y me levanto más chingona que nunca. Siéntate, porque la historia que voy a contarte va a volarte la cabeza. Y antes de que sigamos, haz lo que quieras, ¿ok? Suscríbete no. Pero si lo haces, me ayudas a seguir contando estas locuras de vida. Y no tengas miedo de dejar tu comentario. Quiero saber hasta dónde llegó este video, de qué ciudad y país me ves. Prometo mandarte un abrazo enorme allá en los comentarios. Así que, dale, quiero leerte. Brindamos por un nuevo año. Las luces, las risas, las copas chocando, todo parecía perfecto. Pero detrás de esas sonrisas, mi vida entera estaba a punto de desmoronarse. Lo descubrí en un segundo, casi por accidente. Una mirada, un gesto, un susurro que no estaba destinado para mí. Mi esposo, el hombre que prometió amarme hasta la muerte, mi hermana, la mujer en quien más confiaba en los dos, juntos, tramando algo que jamás imaginé. Creyeron que ese secreto me destruiría, que caería de rodillas, que no podría levantarme. Pero cometieron un error que nunca olvidarán, porque lo que ellos no sabían es que en el mismo momento en que intentaron enterrarme, yo encontré la fuerza para renacer. Y hoy, esta historia no es sobre mi caída, sino sobre mi victoria. Y lo que pasó después de esa noche cambiará todo para siempre. Desde fuera, todo parecía perfecto, la mesa llena de platillos, el vino sirviéndose. El olor a pavo recién horneado inundando la casa. El típico cuadro de familia feliz que cualquiera envidiaría. Pero lo que nadie sabía es que debajo de toda esa perfección, mi mundo estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. La noche estaba cálida, llena de promesas, de abrazos fingidos y de frases bonitas que nadie sentía de verdad. Mi esposo, impecable en su traje azul marino, sonreía como si fuera el hombre perfecto. Y quizá para todos lo parecía, pero yo lo conocía demasiado bien. Conocía cada gesto, cada mirada, y esa noche algo en él estaba distinto, más nervioso. Más lejos de mí fue cuando la vi en mi hermana, vestida con ese vestido de satín color champán que parecía hecho para robar miradas. Y vaya que lo lograba. Sonreía como siempre, con esa dulzura que engaña a cualquiera. Todos los presentes creían en su inocencia, todos, menos yo. Algo en el aire me decía que esa sonrisa tenía veneno, y entonces pasó un segundo en un parpadeo, un cruce de miradas. No cualquiera, no inocente, no casual, fue como si el mundo se detuviera por un instante, y en ese silencio eterno, solo existían ellos dos, a mi esposo y mi hermana. Un brillo en los ojos, un gesto sutil, un secreto compartido. Hello Soup no tenía pruebas, no, aún, pero lo supe. Algo entre ellos estaba mal. No voy a mentir, sentí cómo la sangre me hervía, cómo las palabras se me atoraban en la garganta. Quería levantarme y lanzar las copas contra el piso, pedirles que dejaran de sonreírme como si yo fuera estúpida. Pero respiré, sonreí, levanté mi copa y brindé, porque aprendí algo esa noche. Hay veces, la mejor venganza no es hacer ruido, es escuchar en silencio. Para algunos, la vida es una comedia romántica. Pensé, mientras bebía un sorbo de champaña. Para mí, fue una tragedia mexicana escrita por un guionista borracho. Y ahí, con mi marido y mi hermana riendo frente a mí, entendí que ese capítulo de mi vida apenas comenzaba. Ellos pensaban que iban a destruirme, qué tierna. No sospechaban que yo no caigo. Yo me agacho, recojo mi corona y me levanto más chingona que nunca. Lo irónico es que, en medio de esa cena perfecta, ellos ya habían cavado su propia tumba. Y aunque aún no lo sabían, pronto descubrirían que la reina de esta historia soy yo,
Los abrazos siguieron, las risas llenaban la habitación y las velas derretían el tiempo lentamente, pero dentro de mí todo se estaba quemando. El sonido de los fuegos artificiales afuera se mezclaba con el estruendo de mis propios pensamientos. Y mientras todos cantaban, ¡Feliz Año Nuevo!, yo sabía que nada volvería a ser igual. Ellos planeaban mi caída, pero esa noche, sin saberlo, firmaron el inicio de mi gran victoria. Porque hay verdades que no se pueden enterrar y secretos que cuando salen a la luz cambian todo para siempre. Dicen que las familias felices se parecen, pero esa noche la mía era todo menos feliz. Después del brindis, los abrazos comenzaron a girar por la sala, y yo observaba cada movimiento como si fuera una espectadora en mi propia vida. Todo era perfecto, demasiado perfecto, y esa perfección me olía a mentira. Me serví otro poco de champaña fingiendo tranquilidad, mientras mis oídos captaban cada palabra, cada susurro, cada risa. Ellos, mi esposo y mi hermana, parecían hábiles actores en una telenovela barata. Sonreían, fingían, pero no podían controlar sus gestos. La verdad estaba en sus ojos, en cómo él la buscaba entre la multitud, en cómo ella inclinaba la cabeza cuando él hablaba, como si el resto del mundo desapareciera. En ese momento, lo entendían: el amor prohibido no grita. Susurra Anne, y esos susurros esa noche me estaban gritando a mí. La gente decía cosas bonitas. Se deseaban prosperidad, felicidad, salud, pero mis pensamientos eran un caos. Cada vez que los veía cruzar miradas, sentía que el aire se me escapaba. Y, aún así, sonreía. Me prometí a mí misma que no derramaría ni una sola lágrima. No a Ian, no frente a ellos. No les daría el gusto de verme débil. En medio de todo, alguien propuso una foto familiar en perfecto AM. Los reuní a todos alrededor de la mesa. Pedí que se acercaran. Why observed. Ahí estaba él, mi esposo, con su brazo ligeramente rozando el de mi hermana. Vi cómo se tensaba, cómo trataba de disimular, pero yo lo noté. No necesitaba pruebas más grandes que ese roce. Para mí, fue suficiente para entender que el teatro había comenzado mucho antes de esa noche. Respiré hondo. Tranquila, me repetí. No era el momento de enfrentarlos. El silencio, a veces, es el arma más afilada. Me acerqué a mi hermana y la abracé. CLA, y mientras lo hacía, sentí su respiración acelerada, como si en el fondo supiera que yo sabía. No me equivoqué. Cuando la miré a los ojos, lo vi en culpa. Ella la escondía bien, pero yo la detecté. Esa mirada no se olvida. La música seguía sonando, los niños corrían por la sala, y el aroma del pavo llenaba la casa. Desde afuera, éramos el retrato de una familia feliz, pero por dentro yo sentía que caminábamos sobre un campo minado. En cualquier momento, todo explotaría. Para algunos, la vida es una comedia romántica, pensé mientras veía a mi esposo llenarle la copa a mi hermana. Para mí, esto es una tragedia mexicana escrita por un guionista borracho. Casi reí, pero me contuve. Nadie lo entendería, nadie, excepto yo. Y entonces, una voz en mi cabeza gritó: no caigas, agáchate, recoge tu corona y levántate más chingona que nunca. No iba a darles mi derrota como regalo de Año Nuevo. Si querían guerra, la iban a tener, pero sería a mi modo. Sin escenas, sin lágrimas, sin gritos. Solo estrategia. La noche avanzaba y cada pequeño detalle era una pista más. El roce de sus manos, la complicidad en sus miradas, la forma en que se apartaban sutilmente de la mesa, como si nadie los notara. Pero yo los notaba siempre. Lo que ellos no sabían era que, mientras planeaban mi caída, yo ya estaba trazando el camino hacia mi victoria. Y créeme, cuando mi momento llegara, no habría marcha atrás. Esa noche, mientras todos reían y hablaban de propósitos para el nuevo año, yo estaba en otra realidad. Mis oídos escuchaban sus palabras, pero mi mente solo seguía un ritmo, el de sus miradas, el de sus gestos, el de su traición cada vez más evidente. A partir de ese momento, decidí que iba a observarlo todo, cada detalle, en cada movimiento, en cada silencio. Fue entonces cuando vi el primer indicio real. Estábamos sentados alrededor de la mesa, todos charlando sobre viajes, trabajo y sueños. Él, mi esposo,
Tenía el teléfono sobre la mesa, boca abajo, siempre boca abajo, en algo que nunca hacía antes. ¿En un descuido? Se levantó para ir a la cocina y la pantalla se iluminó. Fue solo un segundo, pero suficiente en reconocí el nombre. ¿El de mi hermana? No lo toqué. No dije nada. Solo respiré profundo y dejé que el corazón me latiera como un tambor en los oídos. No había mensaje de Año Nuevo que justificara tantas notificaciones. Lo sabía. Ese teléfono estaba gritando la verdad, aunque ellos aún creyeran que el secreto seguía intacto. Cuando volvió, lo vi tomar el móvil con una rapidez sospechosa. Sus manos temblaban apenas puedo yo low note. Mi esposo nunca temblaba. Ann y mi hermana. Bueno, ella también se delató sola. En cuanto él regresó, bajó la mirada y fingió estar muy interesada en su copa. Ann, una actriz mediocre. Si ese era su plan maestro, se iban a arrepentir de haberme subestimado. Me incliné hacia atrás en la silla y observé la escena como espectadora de una serie en cámara lenta. Sus dedos se rozaban al pasarle la bandeja de uvas, como si el contacto fuera accidental. Yo sabía que no lo era. Nadie más parecía notarlo, pero yo sí. Para mí, cada gesto era una alarma encendida. Cada suspiro, una confesión muda. Dicen que la familia lo es todo, hasta que descubres lo que hacen a tus espaldas, pensé mientras llenaba mi copa por tercera vez. Tenía que mantener la calma. No era el momento de gritar, ni de llorar, ni de pedir explicaciones. No a uno no enfrente de todos. Ellos no se merecían mi escena. Se merecían mi silencio. Porque el silencio, a veces, es el preludio de la tormenta. Mi hermana intentó acercarse para hablarme de cualquier tontería, en recetas, viajes, chismes. Yo solo sonreía aunque hablara, que fingiera, que creyera que su teatro seguía funcionando. No la interrumpí, pero dentro de mí, las piezas ya estaban cayendo en su lugar. Cada palabra que decía, cada frase que evitaba, cada pausa incómoda, todo confirmaba lo que ya sabía. Había un secreto entre ellos, y ese secreto estaba a punto de salir a la luz. Fue entonces cuando decidí algo importante. Yo no iba a enfrentarla esa noche. No iba a confrontarlo a él tampoco. No les daría la satisfacción de verme alterada. Mi venganza sería más dulce, más lenta, más precisa. Y en ese momento lo supe. Ellos ya estaban perdidos y ni siquiera lo sabían. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo cuando el reloj marcó la medianoche. Todos se abrazaban, se deseaban felicidad y amor eterno. Y yo, con la copa en la mano y una sonrisa casi perfecta en el rostro, hice un brindis silencioso, Ann, por ustedes dos, por lo que están a punto de perder. Ellos pensaban que planeaban mi caída, pero yo ya estaba escribiendo el capítulo de su final, y créeme, será legendario. El primer día del año amaneció con un silencio extraño. La resaca no era del vino, era del peso de las verdades que apenas comenzaban a revelarse. Mientras todos dormían, la casa parecía otra, como si las paredes guardaran secretos que yo estaba a punto de arrancarles a la fuerza. Me levanté temprano antes que to-dos y fui a la cocina por un café. Desde ahí podía ver la sala donde las copas aún estaban tiradas, las serpentinas en el piso y las luces titilando perezosamente. Todo parecía tranquilo, pero dentro de mí había un ruido que no me dejaba respirar. Necesitaba respuestas. Las iba a conseguir. Y sí, sin que nadie lo notara. Tomé mi celular y abrí las redes sociales. No buscaba nada en particular, pero sabía que, tarde o temprano, la gente siempre deja rastros. Y ahí estaba en una foto. Mi hermana había publicado un selfie de la fiesta, con el típico texto "Anoche perfecta en familia". Hasta ahí, nada raro. Pero en el reflejo del espejo detrás de ella, ahí estaba él, mi esposo, no sonriendo para la foto, no mirando a la cámara, no él. Él la miraba a ella. Ese tipo de mirada que uno no finge, que no se planea. Fue como recibir un balde de agua helada. Respiré hondo. Cerré la aplicación y apoyé el celular sobre la mesa. Sabía que, desde ese momento, ya no había marcha atrás. No necesitaba más pruebas, pero quería todas. Las quería porque mi silencio iba a ser mi mayor arma, y cuando hablara, nadie podría refutarme. Decidí pasar el resto de la mañana observando en cada gesto, cada movimiento, en cada palabra. Durante el desayuno, me quedé en silencio.
escuchando. Why lo vi. Cuando mi esposo le pasó el azúcar a mi hermana, sus dedos se rozaron de nuevo, y esta vez no retiraron la mano de inmediato. ¿No era casualidad? No era inocencia. Era un lenguaje privado, uno que solo ellos entendían, y que yo estaba aprendiendo a descifrar. Mi hermana hablaba poco, evitaba mirarme a los ojos, fingía estar ocupada con los niños, y hacía comentarios triviales sobre cualquier cosa. El contraste era obvio antes. No dejaba de hablar. Y ahora, silencio en culpa la podía oler. Al mediodía subí a mi habitación y me dejé caer en la cama. Cerré los ojos y pensé, podría enfrentarlos ahora mismo. Gritarles todo en la cara. Poner fin a esta farsa. Pero no les daría el placer de verme perder el control. Aprendí que la paciencia es un arma poderosa, y la mía iba a cortar más profundo que cualquier escándalo. Decidí, en cambio, cambiar mi estrategia. Si iban a jugar sucio, yo iba a jugar mejor. No buscaría pelea. Buscaría pruebas. Buscaría que se desenmascararan solos porque, tarde o temprano, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Bajé a la sala con mi mejor sonrisa, la misma que ellos creían real. ¿Alguien quiere más café?, pregunté, como si nada pasara. Mi esposo respondió que sí, mi hermana también. Los observé mientras reían de algo que yo no entendía, y fingí que no me importaba. Ellos pensaban que seguían teniendo el control, y eso era mi ventaja. Para algunos, la vida es una comedia romántica, pensé mientras removía el azúcar en mi taza. Para mí, esto es una tragedia mexicana escrita por un guionista borracho. Pero lo que ellos no sabían es que, muy pronto, la protagonista iba a reescribir el final. Y créeme, nadie lo va a olvidar. Ellos planeaban mi caída. Yo estaba preparando su final. Dicen que la verdad siempre llega cuando menos la esperas. Pero yo la estaba buscando. Ese día, después de comer, todos se dispersaron por la casa. Algunos dormían, otros charlaban en el jardín. Los niños jugaban en la sala. Fue entonces cuando lo vi en el teléfono de mi esposo olvidado sobre el sofá, vibrando sin parar. El nombre en la pantalla era claro a mi hermana. Respiré profundo. Contuve el impulso de tomarlo, pero mis manos me traicionaron. No fue curiosidad, fue necesidad. Necesidad de dejar de adivinar, de dejar de imaginar, de saber la verdad aunque doliera. Lo desbloqueé con el código que creía que solo yo conocía. Ingenuo yo. En segundos, todo estuvo ahí. Frente a mí en mensajes, en fotos, en notas, de voz, en todo. El primero que abrí era reciente. De esa misma mañana. No puedo dejar de pensar en anoche. Anoche en Año Nuevo en mi propia casa. Rodeados de mi familia, sentí un vacío en el estómago, como si el piso se abriera bajo mis pies. Pasé al siguiente mensaje. Cuando me miras así, el resto del mundo desaparece. Tuve que cerrar los ojos para no llorar. No por ellos, sino por mí. Por todo lo que yo había entregado. Por todo lo que ellos pisotearon. Había fotos también, nada explícito, pero suficientes. Pequeños autorretratos, imágenes de ellos juntos en lugares que reconocía y otros que no. Cada foto era como un golpe, cada mensaje una puñalada más. Y aún así, mi cara estaba tranquila. Mi respiración controlada, porque entendí algo poderoso. Yo ya no estaba rompiéndome. Yo estaba despertando. No sé cuánto tiempo estuve ahí, leyendo, viendo, escuchando. Las notas de voz eran las peores. Eran palabras que alguna vez pensé que eran mías, ahora dichas a otra. A mi hermana, a mi propia hermana. Podría haber gritado. Podría haberlos confrontado ahí mismo, pero en ese instante decidí algo que cambiaría todo. Ellos no iban a dictar mi historia. Yo lo haría. Cerré el teléfono con cuidado, como quien coloca una bomba sin detonar. Me levanté, respiré hondo y caminé hacia la cocina, como si nada hubiera pasado. Los encontré ahí, riendo, compartiendo un secreto que pensaban que nadie más conocía. Sonreí. ¿Quieren café?, pregunté, y mi voz sonó tan normal que hasta yo me sorprendí. Ellos dijeron que sí. Mi hermana bajó la mirada. Mi esposo carraspeó la garganta. El silencio entre los tres pesaba toneladas, pero fingimos no notarlo. Cada segundo era una obra de teatro.
y yo me convertía en la mejor actriz de todas. Me prometí a mí misma que no derramaría ni una lágrima delante de ellos. No les regalaría mi dolor. No merecían verme rota. Me repetí en silencio mi mantra no caigo. Me agacho, recojo mi corona y me levanto más chingona que nunca. Fue entonces cuando lo decidí, iba a construir mi victoria paso a paso, sin gritos, sin escándalos, sin dramatismos. No les daría armas para defenderse. En cambio, reuniría todo lo necesario para exponerlos cuando llegara el momento, porque sabía algo que ellos aún ignoraban, aun cuando la verdad sale a la luz. No hay vuelta atrás. El resto de la tarde fue una coreografía perfecta de sonrisas falsas, charlas triviales y abrazos vacíos. Yo observaba todo. Memorizaba cada palabra, cada gesto, cada mirada. La guerra había comenzado, pero ellos aún no lo sabían. Ellos creían que planeaban mi caída. Yo, en cambio, ya estaba construyendo su final. Y créeme, no van a verlo venir. La tarde siguiente amaneció distinta. El aire era más denso, como si el universo mismo supiera que algo estaba a punto de estallar. Yo, en cambio, me sentía tranquila, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque por fin tenía claridad. Sabía la verdad. Tenía pruebas y con eso tenía poder. Me miré al espejo mientras me arreglaba el cabello y repetí mi mantra, casi en susurros de no caigo. Me agacho, recojo mi corona y me levanto más cangona que nunca. Por primera vez lo sentí real. No eran solo palabras, era una promesa a mí misma. Bajé a la sala con mi mejor sonrisa. Esa sonrisa que engaña, que confunde, que hace creer que no sabes nada, cuando en realidad lo sabes todo. Ellos estaban ahí sentados juntos, riendo. Mi esposo hojeaba una revista. Mi hermana fingía hablar del clima. El teatro continuaba, pero yo ahora era la directora de la obra. Decidí probarlos, empujarlos un poco, observar hasta dónde se atreverían a llegar creyendo que yo seguía ciega. Preparé café y lo serví en la mesa, dejando la taza de mi hermana justo al lado de la de mi esposo. Luego, fingí que tenía que contestar una llamada y me alejé lentamente. Desde el pasillo, los observé. No hablaron, pero sus gestos lo dijeron todo en el roce rápido de sus dedos, el cruce de miradas furtivas, la respiración contenida. La tensión entre ellos era tan evidente que casi podía tocarse. Volví como si nada, con una sonrisa amable y fingiendo inocencia absoluta. ¿Todo bien?, pregunté, y vi cómo ambos se sobresaltaron. Sí, claro, respondieron casi al mismo tiempo. Perfecto. Habían caído en mi primer ensayo de trampa. El silencio, otra vez, era mi arma más poderosa. Esa tarde decidí dar un paso más. Comencé a recopilar todo lo que necesitaba para mi plan. Capturas de pantalla, fotos de las miradas, registros de horarios, incluso sus publicaciones en redes sociales. Cada detalle, cada pieza, cada mínima contradicción. Todo formaría parte del rompecabezas. Si algún día trataban de negarlo, tendría en mis manos el guión completo de su traición. Lo irónico es que ellos no sospechaban nada. Pensaban que seguían teniendo el control, que aún me manipulaban, que yo seguía siendo la esposa ingenua. Y yo los dejaba creerlo, los dejaba jugar, reír, mirarse, mientras, por dentro, construía su caída pieza por pieza. Por la noche, durante la cena, lancé otra prueba en un comentario aparentemente inocente. ¿Se acuerdan de la canción que sonaba anoche?, pregunté. Mi esposo levantó la vista con sorpresa. Mi hermana bajó la mirada al plato. Sus reacciones eran mi confirmación. No necesitaba respuestas. Sus gestos hablaban más que cualquier palabra. Después, propuse brindar otra vez, por el nuevo año. Levanté mi copa y los miré directo a los ojos, por la familia, y por la verdad que siempre sale a la luz. El silencio se hizo pesado. Nadie dijo nada. Sonreían, sabía que esa frase los perseguiría toda la noche. Más tarde, mientras todos dormían, salí al jardín. Necesitaba aire. Cerré los ojos y sentí como mi rabia se transformaba en fuerza. No iba a suplicar, no iba a rogar, no iba a pedir explicaciones. Ellos se habían cavado su propia tumba, y yo solo estaba esperando el momento exacto para empujar la primera piedra. Ellos pensaban que me tenían atrapada. Yo sabía que era yo quien estaba escribiendo el final. Y créeme,
será un final que nadie verá venir. Dicen que el silencio es el refugio de los fuertes. Y esa noche entendí por qué. Llevaba días reuniendo pruebas guardando secretos, observando cada gesto como una cazadora al acecho. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que estaba a punto de descubrir. Era tarde. La casa estaba casi en penumbra, con las luces del pasillo encendidas y el eco lejano de la televisión en la sala. Todos dormían, o eso creía. Bajé a la cocina por un vaso de agua y escuché un murmullo ahogado. Me acerqué, caminando de puntillas, hasta la puerta entreabierta de la oficina de mi esposo. Dentro, la luz de la pantalla iluminaba su rostro. No estaba solo, mi hermana estaba ahí, sentada frente a él. Congelé la respiración. No podía creerlo. Aún no me habían visto, así que me quedé en silencio, observando desde la penumbra. No se tocaban. No, solo miraban juntos la pantalla de su teléfono. Y entonces, en ese momento, lo escuché mi propio nombre, dicho en voz baja. Hablaban de mí. Planeaban lo que iban a hacer, cómo manejarme, cómo controlar mis reacciones. Si algún día sospechaba algo, era un pacto de traición. Mi primer impulso fue entrar, gritar, lanzarles todo a la cara, pero no lo hice. En cambio, retrocedí lentamente y regresé a mi habitación. Cerré la puerta y sentí que el peso del universo entero caía sobre mis hombros. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara. Ya no había dudas, no había hipótesis. Ahora tenía certeza, y con la certeza vino algo nuevo en poder. Saqué mi celular y abrí la carpeta donde había guardado todo en capturas de pantalla. Mensajes, horarios, fotos, videos. Lo tenía todo, cada pedazo de evidencia. Pero esa noche descubrí algo más. En uno de los mensajes más recientes, un nombre que no había notado antes: Casa La Rivera, un restaurante. Y la fecha: mañana. Mi esposo y mi hermana tenían una cita en perfecto, el escenario ideal para terminar de reunir lo que necesitaba. Respiré profundo y sonreí sola. En la oscuridad, no iba a detenerlos, no iba a advertirles. Dejaría que creyeran que seguían jugando sin que yo supiera las reglas, porque, mientras ellos creían que escribían mi caída, yo estaba preparando la escena de su derrota. A la mañana siguiente, desperté distinta. Mi reflejo en el espejo mostraba otra mujer. Había dolor, sí, pero también había fuego. Esa chispa que nace cuando dejas de ser víctima y te conviertes en estratega. Me vestí despacio, con la calma de quien sabe que la paciencia es su mejor arma. Cada paso que daba me acercaba más a mi victoria. Durante el desayuno, los observé como si fuera la primera vez. Ellos actuaban, reían, fingían normalidad, pero yo podía escuchar la tensión en cada silencio. Hablaban de trivialidades, de lo ocupado que estaría él en el trabajo, de los pendientes de mi hermana. Y yo sonreía. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Ellos no sabían que sus mentiras ya no tenían poder sobre mí. Antes de salir, lancé otra frase que dejó el aire helado en disfrute en el día, porque algunas verdades no pueden esconderse para siempre. A ninguno de los dos respondió. Sus miradas evitaron la mía en perfecto. La culpa ya estaba haciendo su trabajo. Esa noche no dormí. Revisé cada detalle de mi plan, cada captura, cada evidencia. La cita en Casa La Rivera sería mi oportunidad, no para vengarme con rabia, sino para exponerlos cuando nadie pudiera negar lo que eran. Mi dolor se estaba transformando en estrategia, y mi estrategia en victoria. Ellos pensaban que iban ganando, pero lo que no sabían es que yo ya tenía el jaque mate en mis manos. Casa La Rivera estaba llena esa noche. Mesas ocupadas, copas tintineando, luces cálidas iluminando el ambiente. El sonido de las conversaciones se mezclaba con el de un saxofón suave en vivo. Yo estaba sentada en la esquina más discreta, detrás de una planta alta, con vista perfecta a la mesa donde mi esposo y mi hermana se reunirían. Había llegado 20 minutos antes. Mi plan estaba en marcha. Pedí una copa de vino tinto y respiré hondo. Mi corazón latía fuerte, pero no por miedo, era adrenalina pura. Todo lo que había soportado hasta ese momento, todo lo que había guardado, todo lo que había llorado en silencio, hoy cobraría sentido. Hoy, cada pieza encajaría en su lugar.
A las 8:07 en punto, entraron juntos. Mi esposo con su traje azul marino, impecable como siempre. Mi hermana con un vestido rojo que parecía hecho para provocar. Se sentaron frente a frente, tan cerca que el aire entre ellos parecía cargado de electricidad. Sacaron sus teléfonos, revisaron algo, sonrieron. Ni por un segundo imaginaron que yo estaba ahí. Tomé mi celular y comencé a grabar. La cámara capturaba cada gesto, cada sonrisa, cada mirada. No necesitaba acercarme. Mis pruebas hablaban solas. El camarero les llevó 2 copas de champaña. Brindaron y pude leer los labios de mi hermana Anne por nosotros. Trug saliva, pero no reaccioné a mi mano. No tembló. Si algo aprendí en esta guerra, es que la calma es el arma más letal. Después de algunos minutos, saqué de mi bolso un sobre. Dentro estaban todas las pruebas que había reunido Anne: mensajes, fotos, capturas, registros de llamadas. Me acerqué a la recepcionista y le pedí que lo entregara en la mesa de la dama de rojo. Ella lo tomó sin sospechar nada. Caminé de regreso a mi lugar y esperé. Los vi abrir el sobre juntos. Mi esposo sacó la primera foto, la giró, y entonces lo vi. Su rostro perdió el color. Mis mensajes impresos, sus palabras de amor eterno, las promesas a escondidas. Todo ahí, frente a él. Mi hermana intentó sonreír, pero la sonrisa se le rompió en los labios. Miraban alrededor, buscando quién había hecho aquello. No me encontraron todavía. Entonces, mientras aún procesaban el golpe, me levanté. Caminé hacia ellos despacio, con la seguridad de quien sabe que ya ganó. Mi vestido negro se movía con cada paso. Mis tacones resonaban contra el piso como martillazos en sus conciencias. Cuando llegué a la mesa, dejé mi copa frente a ellos y sonreí. ¿Brindamos? ¿Por la familia?, dije, con una calma que los dejó paralizados. Nadie respondió. Ni siquiera podían respirar. Tomé la copa de mi hermana, bebí un sorbo y la dejé de nuevo sobre la mesa. Luego me incliné y les susurré. Pensaron que iban a destruirme. ¡Qué tierna su ingenuidad! Me enderecé, giré sobre mis talones y caminé hacia la salida. No hubo gritos, no hubo lágrimas. No les di el espectáculo que esperaban. Por contendí. La verdadera venganza no está en hacerlos sufrir, sino en hacerlos ver que ya no tienen ningún poder sobre ti. Cuando salí del restaurante, la brisa fresca me golpeó el rostro y sonreí. Cerré los ojos y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que respiraba libertad. Todo lo que ellos planearon para enterrarme se convirtió en el comienzo de mi renacimiento. Y, mientras caminaba hacia mi coche, repetí en silencio mi mantra: no caigo. Me agacho, recojo mi corona y me levanto más chingona que nunca. Ellos pensaban que planeaban mi caída, pero, al final, fui yo quien escribió el final de esta historia. Y créeme, este final nadie lo va a olvidar.